El texto está traducido como que está hablando del Espíritu Santo y te toma una analogía con el Espíritu Santo y te habla del viento. Como que dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, te doy un ejemplo. El viento sopla de donde quiere. No es lo que está diciendo el Señor. El Señor utilizó la palabra viento las 4 veces. No está hablando del Espíritu Santo. Está tomando la enseñanza del viento. Ahora me expreso. Cuando me di cuenta de esto, se te eriza la piel, porque acá está la enseñanza. Capítulo 3, versos 4 al 5. Sabemos que Nicodemo se encontró con Jesús de noche, el hombre que dictaba la ley, que Nicodemo significa victoria del pueblo, o sea, su nombre tenía gloria, gloria propia. El hombre que dictaba la ley, el fariseo, se encuentra con el Señor, pero en la noche. Eso lo tenemos claro, es lo que nos está tratando de explicar Juan. Y sabemos que Juan en el capítulo 1 dice que el Señor es luz y que alumbra a todo hombre. Por lo tanto, el encuentro de Nicodemo, el hombre de la ley, que viene de noche, o sea, él está en oscuridad. Al encontrarse con Jesús, Jesús le va a alumbrar. Y Jesús le dice que para poder ver el reino debe nacer de nuevo. Eso es lo que hemos visto. Y Nicodemo trata de saltar con dudas. Nicodemo veía a Jesús como uno igual, por eso lo trató Nicodemo a Jesús de maestro. Le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. Y el Señor inmediatamente le salta con que para ver el reino debe él nacer de nuevo. Nicodemo no veía a Jesús como Dios, lo veía como un maestro, como un igual a él, y quizás uno de los maestros principales, porque por los milagros él entendía que había sido enviado por Dios. Ahora, Nicodemo, en el medio de la noche, en el encuentro con el Señor le empieza a alumbrar. Y el Señor le empieza a explicar cuál era el problema de él. Lo primero que le dice es que debe nacer, porque entendía Nicodemo, o sea, no entendía Nicodemo a quien tenía al frente. Y para verlo a él, para ver el reino, para ver a Dios, para ver a Cristo como Dios, necesitaba nacer o volver a nacer. Y ahí estamos ahora en el capítulo 3, el verso 4 al 5, donde dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, ya no solamente no puede ver o comprender el reino, sino que ahora no puede entrar en el reino. 2 cosas le dice el Señor que le faltan, que implican nacer, nacer del agua y del Espíritu. Y hemos hecho la pregunta, ¿qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu? Abra los micrófonos y explique nuevamente qué es lo que le enseñaron. El agua representa el arrepentimiento, volver a Dios. Okay. Eso también significa el nacer del Espíritu, que viene el Espíritu de Dios en nosotros y pasamos el proceso. La hermana también dijo recién que era el bautismo, lo que nos enseñan que en el bautismo pasa eso, ¿no? Pasar por el bautizo. Claro, esto guarda relación en aspectos con lo que han mencionado. Pero les hago una pregunta. ¿Jesús estaba mandando a Nicodemo a bautizarse? No, yo creo que no. Yo creo que no. Ajá. Por eso yo les comentaba en un principio de que para poder comprender los textos tenemos que entender el contexto y el contexto inmediato y el aspecto cultural. El Señor le está hablando a un fariseo de toda la vida que se ha lavado y relavado un montón de veces, que llevaba sacrificios de animales para el perdón de sus pecados. Los judíos tenían un rito sagrado, que agarraban unas tinajas, las llenaban de agua y cuando llegaban a un lugar, a una festividad o cualquier cosa, ellos se lavaban entero. En el santuario habían lavacros. El lavacro del santuario era para eso, el sacerdote se bañaba entero. Estos tipos se vivían lavando, si a Jesús lo molestaron porque no se había lavado las manos cuando estaba comiendo. Ellos entendían eso. A pesar de eso, el Señor le está explicando a Nicodemo que él no había nacido de nuevo y que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Claramente no lo está mandando a meterse al agua. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a explicar. ¿Cómo? A través de Juan. Juan lo explica, pero lo viene explicando desde el capítulo 1. Vamos a tratar de descubrir qué es el agua y qué es el Espíritu y de qué le está hablando el Señor. Ahora, Juan es el que pone el texto acá, por lo tanto es Juan el que nos va a explicar a qué se está refiriendo el Señor. Lo está poniendo por alguna razón la historia aquí, Juan. El fariseo se encuentra con el Señor y no entiende el fariseo a quién tiene al frente. No entiende que tiene a Dios. Cree que es solo un maestro. Uno de los buenos, pero un maestro. Entonces, no le recibe. Eso quiere decir que no comprende a quién tiene al frente. Más, a todos los que le reciben,
¿Quiénes son todos los que le reciben? Todos los que le reciben como el Señor, como su Señor, dice, los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre, que es la palabra G3686. ¿Y qué quiere decir eso? Es la palabra ónoma, que quiere decir nombre literalmente, o también figurativamente carácter. A todo esto, el nombre del Señor, figurativamente, o literalmente, es Jesús, o sea, el Salvador del mundo. Eso significa Jesús. Ya salva. El nombre de Jesús es Yahshua. Shua es salva y ya viene de Yahvé. Yahvé salva. El Señor salva. Dios salva. Eso significa el nombre Jesús. Entonces los que creen en su nombre creen que Él es el Salvador del mundo. Eso es lo que está expresando Juan. Y ahora, figurativamente, quiere decir eso, que creen en cómo Él es, en su carácter. Por lo tanto, por el contrario a los que no lo reciben, los que lo reciben, ¿quiénes son? Los que creen en su nombre, en su carácter. Y dice que a ellos, a los que creen, les dio el poder o la potestad de ¿qué ser? Hijos de Dios. O sea, volver a nacer. O sea, ya no ser hijo de la carne, sino que ser hijo de algo espiritual, de Dios. Eso es volver a nacer. Juan lo está explicando. Verso 13. Los cuales, estos que creen, no son engendrados de sangre, ¿ves? Lo está diciendo, no son hijos de la carne ya. O sea, no tiene que ver con nuestro linaje de sangre. O sea, ellos vuelven a nacer porque son voluntad de Dios. Dios desea que ellos nazcan. La voluntad es lo que viene antes de yo nacer. El padre y la madre quieren tener un hijo, ellos se unen y tienen un hijo. Acá es Dios el que antes de que tú aparezcas, Él te desea como hijo. ¿Y cuándo eres engendrado? Cuando crees que Él es tu padre. Eso es lo que está explicando el texto. Por ahí parte, ya tenemos algo. Nos está hablando que el nuevo nacimiento es para los que creen. Y creen en su nombre, en su carácter. Mire lo que dice el 14, del mismo capítulo 1 de Juan. Y aquel verbo, o sea, Cristo, se hizo carne. Mira, nosotros pasamos de carne a hijos de Dios. Y acá el Señor retrocede, vuelve, y se hace hijo de carne, como nosotros, para habitar con nosotros. ¿Qué significa eso? Que Él quiere expresarse al lado nuestro, porque de otra forma no lo veríamos, no podríamos verlo, estaríamos especulando de cómo es Dios. Entonces el Señor viene y se hace uno de nosotros para que veamos con nuestros ojos, como yo veo a mi vecino, como yo veo al Señor del frente, como yo camino en la calle y veo a las personas su comportamiento, veamos a través de Él cómo es Dios. Por eso dice, y vimos su gloria. ¿Se acuerdan que le había dicho Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino? Acá Juan está diciendo, usando el mismo término, dice, nosotros sí vimos su gloria, como el unigénito del Padre, o sea, como el Hijo de Dios. Acá está la gracia del mensaje. ¿Qué es lo que vimos? Dice, lo vimos lleno de gracia y de verdad. Dos cosas. ¿Qué es el regalo? ¿Qué es lo que tú no mereces que Él te da? La salvación. ¿Sí? El perdón, la vida. El perdón. ¿Te das cuenta que Él te perdona? Él está lleno. ¿Qué significa que esté lleno? ¿Que hay espacio para algo más? No, está repleto, lleno de gracia y verdad. ¿Qué es verdad? Dígame un antónimo de verdad. Falsedad. Mentira. Falsedad, mentira. Ok. Si Él es la verdad, es porque fuera de Él, ¿hay verdad o mentira? Fuera de Él. Mentira. ¿Qué era la mentira que había? Para que Él diga, yo soy la verdad. Véanme a mí, yo soy la verdad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, su carácter. ¿Cuál era la mentira? El engaño. Sobre su carácter. Sobre su carácter. ¿De Ah. quién? Del Padre. ¿Se dan cuenta de lo que está explicando Juan? Había una mentira del carácter del Padre. Él es la verdad acerca de cómo es Dios. O sea, el que cree en mí ve estas dos cosas. Lo está explicando Juan. Ve que Él está lleno de gracia. Eso quiere decir que me perdona a pesar de lo malo que soy y me doy cuenta que el Señor es bueno porque Él es la verdad de Él. Él solo me ha venido a salvar. En su nombre hay salvación. No me ha venido a condenar. Verso 16. Porque de su plenitud, o sea, de lo que Él está lleno de gracia, tomamos todos. Y cuando dice todos se refiere a nosotros, a los que creímos, a los que terminamos creyendo. Gracia sobre gracia. Si alguien no ha creído en el Señor, no ha probado la gracia. Ha sido perdonado, pero no la ha probado. No está agradecido con el Señor porque no lo ha visto. Ahora, nosotros que lo vemos, que lo vimos, que Él está lleno de gracia, tomamos de esa gracia. El mismo texto del capítulo 1 de Juan, el mismo texto,
el verso siguiente, el 17 y el 18, miren lo que dice. Pues te está poniendo en contraste ahora Juan. Por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Fíjate, te puso la noche al lado de la luz. La ley, el que dicta la ley fue a ver a Jesús de noche. Moisés se encontró con Jesús, oh Dios, en la oscuridad. ¿Te das cuenta de la parábola que nos está expresando la Biblia en sí misma? La Biblia entera es una parábola. Tienes que aprender a ver las señales. Y miren lo que dice el 18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Se acuerda lo que le dijo a Nicodemo? Para ver el reino, debes nacer de nuevo para poder verlo. Ahora le está explicando Juan que a Dios nadie le ha visto. ¿Quién es el único que lo ha visto? El Hijo. El Hijo es el único que sabe cómo es Él. No te lo tiene que decir ni un profeta, no te lo tiene que decir ni un texto escrito, te lo tiene que decir el que lo vio. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, para poder ver a Dios, debes ver a Jesús. Y para poder ver a Jesús, debes entender que Él está lleno de gracia y de verdad. Y cuando entiendes que Él está lleno de gracia y la verdad acerca de que Él es bueno siempre, has nacido de nuevo. Esta es la historia de las bodas de Caná. ¿Por qué habían tinajas ahí? Se lavaban. Eran las tinajas para lavarse. ¿Se habían lavado o no se habían lavado? Se habían lavado. Porque se habían lavado. Se habían lavado porque eran judíos y segundo, el Señor las hace llenar de nuevo. Estaban ya sin agua. Por eso el Señor les dice que llenen de agua. Eran las tinajas de la purificación. Y el Señor utiliza el agua en las tinajas de purificación para explicar cómo es verdaderamente la purificación. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua. Estaban vacías y las llenaron hasta arriba. ¿De qué nos dice Juan que el Señor está lleno en el capítulo 1? De gracia, de perdón. De gracia y de verdad, o sea, de perdón y de cómo es el Padre. El Señor está lleno de eso. Ahora les está diciendo que llenen las... ¿Se dan cuenta cómo los textos se empiezan a aclarar? ¿O cómo ellos empiezan a explicar y a utilizar símbolos? Cómo Juan armoniosamente está usando de un capítulo a otro los mismos elementos. Y el verso 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han recibido mucho, entonces el inferior. El vino más malo se sirve al final. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Al final has dado el buen vino. El agua en vino. ¿Qué es el vino? Ahora, si el agua se convierte en vino y el vino es su sangre, y por su sangre tenemos el perdón de pecados, según Pablo en Efesios, que es su gracia, según las riquezas de su gracia. ¿Qué es el agua? El agua es el vino es su sangre, el sangre es su perdón. El agua es el perdón, el agua es la gracia. Cuando el Señor le dice a Nicodemo que nazca del agua, ¿qué le está diciendo? Que perdone, porque él ya fue perdonado. Exacto. Nicodemo, ya has sido perdonado. Tienes que creer que el perdón ya fue dado. Te perdona. El Señor perdona todo, ya no tienes que hacer rito. Le está diciendo que debes comprender que el que tienes al frente es el que te da el perdón, que es nacer del Espíritu. El Señor está lleno de gracia y verdad. Nacer del Espíritu es comprender cómo es Dios. Para nacer de nuevo, cree que Él te da su perdón y aprende a ver a Dios como Él es. Bueno, es más, Jesús lo explica. Volvamos a la historia de Nicodemo. Miren lo que dice. Ahora vamos a entender los textos y vamos a ver algo que el texto traducido nos hace un flaco favor. Lo que es nacido de la carne, carne es, ya sabemos lo que nos está diciendo. O sea, si alguien es engendrado, no está hablando de genealogía de linaje de carne, pero lo que es nacido del espíritu, la palabra es la G4151. ¿Qué significa o cómo se dice espíritu en griego? La palabra espíritu, o traducida como espíritu, es viento. Le voy a leer completo el texto para que comprendamos lo que quiero decir. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del viento, viento es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del viento. Es la misma palabra en esas 4 puntos que están azules. Es viento.
El texto está traducido como que está hablando del Espíritu Santo y te toma una analogía con el Espíritu Santo y te habla del viento. Como que dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, te doy un ejemplo. El viento sopla de donde quiere. No es lo que está diciendo el Señor. El Señor utilizó la palabra viento las 4 veces. No está hablando del Espíritu Santo. Está tomando la enseñanza del viento. Ahora me expreso. Cuando me di cuenta de esto, se te eriza la piel, porque acá está la enseñanza. Y lo que es nacido, o sea, el nuevo nacimiento que viene del viento, es viento. O sea, el que nace del viento es como el viento es. No te maravilles o no te sorprendas de lo que te estoy diciendo, que es necesario nacer de nuevo, le dice. No te sorprendas de eso. Y acá va la explicación. El viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido. ¿De dónde sopla el viento? De donde él quiere. ¿Tú sabes de dónde sopla el viento? ¿Lo sabes? No. De donde él quiere sopla. Pero lo oyes, lo sientes. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Quién es el único que ha estado en el seno del Padre? El Hijo. ¿Quién es el único que sabe de dónde viene el viento? El Hijo. ¿Quién es el viento? ¿El Hijo? Dios. Y el Hijo, porque Él es la representación del Padre. El viento. Tú, Nicodemo, no tienes idea de dónde yo vengo, ni siquiera sabes dónde yo voy, pero sí me oyes. ¿Lo ven? El viento sopla de donde quiere. No sabes que yo es el que estaba en el seno del Padre. No tienes idea, me has tratado de maestro. No tienes idea de dónde vengo, ni siquiera sabes dónde voy a la cruz. Ustedes no tienen idea de dónde vengo, no saben dónde voy, pero sí me oyen y no me quieren creer. Me creerían a mí solamente por verme y escucharme, sin saber siquiera de dónde vengo ni a dónde voy. Lo sigue explicando él y dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es el que es nacido del Espíritu? Cree en sus palabras, en lo que oye, como se escucha el sonido del viento. El viento es Cristo, el viento es Dios, el viento es el Padre, no sabes nada, pero sí al verlo te das cuenta, porque lo oyes, y lo sigue explicando él mismo. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo haces? Respondió Jesús, le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? O sea, lo que yo te estoy explicando, y tú te crees maestro en Israel, ¿y tú no lo sabes? Le estoy hablando de maestro a maestro, lo que le está diciendo el Señor. Y tú siendo maestro no lo sabes. Se supone que Nicodemo lo había tratado de maestro a él, y él le está explicando algo que el otro maestro no sabe, de maestro a maestro. No está bien la cosa, eso es lo que le está diciendo el Señor. De cierto te digo. Aquí va, lo que sabemos, hablamos, oye su sonido, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. No sabes de dónde vengo, no sabes a dónde voy, pero escuchas mi testimonio. Nosotros sabemos lo que hablamos, testificamos, y ustedes no lo reciben. Ustedes no creen que yo soy Dios. No creen que yo soy el que da el perdón. Ustedes no quieren entender cómo es el Padre a través de mí. Aunque no sepan de dónde vengo, ni sepan a dónde voy, testificamos, damos testimonio de quién somos. Nos ven, igual no creen. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir? Que testifica de cómo es el Padre. 2 cosas. Entiende el perdón y trata a otros como es Dios, con amor. Si os he dicho cosas terrenales, como el nacer, el viento, y no las crees, ¿cómo vas a creer si me estás pidiendo las celestiales? El Señor le explica ahora las celestiales y le va a explicar lo del viento. Lo que le había hablado físicamente ahora se lo explica en manera espiritual. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. No sabe de dónde viene ni a dónde va. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Oye su sonido. Soy yo. La pregunta del millón. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? El cielo no es allá. El cielo es donde Jesús está, como dice la canción. Amén, amén. Mi cielo es hablar contigo, le dice a Nicodemo. El cielo es Él, el viento es Él, el agua es Él. Comprenderlo a Él es entender su gracia, creer en Él es entender que nos perdona, eso es Él. Entenderlo a Él es entender cómo Él es paz, Él es la verdad acerca del Padre.